Buenos días, amante de la estadística. Hoy día nos vamos a juntar a solucionar un problema con dos variables que en el ambiente de la regresión se consideran como regresiones simples. En este caso, sí, tenemos dos variables en el data frame datos, ¿sí? Y que vamos a empezar a solucionar de la siguiente forma. Primero, recuerden que tenemos que hacer un gráfico de dispersión, con un doble propósito. Uno que tiene que ver con analizar la robustez de los datos y la robustez expresada en términos de la presencia de valores atípicos que permitan que el modelo no ajuste de la mejor forma. Recuerden que en este caso, en la regresión, el tema de los valores atípicos es necesario verlo como una interacción entre las variables y por lo tanto analizar por variable como se hacía antiguamente en un box plot, no antiguamente, como se hacía en casos de una variable, ¿cierto? No corresponde, ¿ya? Por lo tanto hacemos lo primero que vamos a hacer en nuestro gráfico de dispersión. En si ustedes miran el gráfico que tienen en pantalla, que espero que lo vayan haciendo junto conmigo, es que se muestra automáticamente una tendencia, que es el otro fin que tiene hacer el plot al inicio, ¿cierto? Saber qué es lo que yo espero encontrar como modelo. Vemos la tendencia y vemos que es posible pensar que este fuese un valor atípico, ¿ya? Pero específicamente nos podemos encontrar con que no. Y tenemos un problema. Tenemos tan pocos datos que sacar unos ahora representa un 20% y eso es mucho, correr mucho riesgo con respecto a eso. Por lo tanto, lo único que nos queda es hacer un estudio respecto a ese valor para saber si realmente existe o no. Suponiendo que existe y que es parte de un proceso, ¿sí? Vemos que sí hay una tendencia al alza y por lo tanto probablemente una línea, si una línea recta, pudiese ser una forma de interpretar esta información, ¿ya? O estos datos. Luego vamos a construir el modelo. El modelo lo construimos en función de nuestra variable y nuestra variable x, ¿sí? Y el modelo, recuerden que vamos a asignar un data frame nuevo, ¿cierto? Donde vamos a guardar todos los resultados de la regresión, ¿cierto? Vamos a poner la función LM, lineal model, la fórmula, que en este caso va a ser que la variable dependiente depende de la X, ¿cierto? Y en el data frame donde están guardados. Perdón. Ahí sí. Y ahí nos genera nuestro modulo donde están todos los datos almacenados. Además, hacer el modelo al inicio significa que podemos obtener los residuales y significa también que vamos a poder hacer el análisis supuesto que nosotros necesitamos. Acuérdense que en los modelos simples tenemos tres supuestos o cuatro supuestos. Primero, que la media del error es cero. Segundo, que la varianza es mínima. La varianza del error es mínima. Tercero, que los errores distribuyen normalmente con media cero y varianza del error. Y el cuarto es que los errores se comportan de forma independiente o son independientes entre sí, ¿ya? Al analizar en la media, ¿sí? Vamos a sacar automáticamente del modelo los residuales y colocamos la función de media y nos da que la media de los residuales es menos 2 por 10 elevado a menos 17. Entonces eso significa que básicamente tenemos un valor muy chico o muy tendiente a cero. Hay 17 ceros antes del 2 y eso es prácticamente cero, ¿ya? Por lo tanto, el primer supuesto se cumple. Segundo supuesto, que la varianza del error es mínima. Nos encontramos con que el método por el cual nosotros construimos el modelo es el método de mínimos cuadrados. Y este asegura que la varianza del error o la varianza que se obtiene producto de esta estimación es la mínima frente a todos los otros métodos. Por lo tanto, lo damos por aceptado. Tercero,
¿sí? Tenemos que ver si los datos distribuyen normalmente y para eso vamos a aplicar la prueba de Shapiro. ¿Ya? Y al observar la prueba de Shapiro, vemos que tenemos un p-valor de 0,8756 que es mayor que alfa y por lo tanto aprobamos, eh, se aprueba la hipótesis nula que establece que los errores sí, se distribuyen aproximadamente de forma normal. Bueno, en este momento tenemos todas las condiciones como para poder establecer, ¿sí?, que podemos empezar a analizar el modelo. Si no están dadas esas condiciones, nosotros todo lo que tendríamos pudiese ser falso. ¿Ya? Entonces, recuerden que lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, no sé si este será el orden, pero esto yo lo que aconsejo hacer el análisis es que analicemos la correlación. Si existe una fuerte correlación, significa que hay modelos. Si hay una baja correlación, significa que voy a tener que probablemente o desechar esa variable o convertir en regresión múltiple. ¿Ya? Y para eso vamos a hacer el chart correlation. ¿Sí? El chart correlation funciona con Performance Analytics, por lo tanto tienen que cargar esa librería para que funcione. A mí me gusta lo personal porque me dice cómo se comporta, me da el tiro el R, ¿sí?, y me da el asterisco, y dependiendo de la cantidad de asterisco es como se rechaza más H0. ¿Ya? En este caso, nosotros vemos, aquí está al revés, ¿eh? Tienen que tener cuidado, tienen que leerlo al revés, porque está Y aquí y X acá, ¿ya? Y por tanto no es lo más adecuado como va a observar. Solamente aquí yo me dedico a ver cómo está esto y si hay una tendencia, ¿ya? Luego, obviamente, vamos a hacer el test de correlación que nos va a permitir poder evaluar la existencia de R. ¿Ya? O sea, aquí ya lo está diciendo, pero el core test es lo que nos dice con mayor certeza. ¿Ya? Ojo que core test funciona como variable dependiente, variable independiente y el método que en este caso es Pearson, y Pearson porque estamos con el variables continuas. ¿Ya? Estamos asumiendo que son variables continuas. Y recuerden que tenemos varios métodos. Tenemos método Pearson, tenemos Spearman, Tau de Kendall, B de Kramer, chi cuadrado. ¿Ya? Y eso depende del tipo de variables que nosotros tenemos. En el caso continuo, Pearson. Caso 1, uno continuo, otro a lo más ordinal es Spearman. Los dos al menos ordinales es Tau de Kendall, ¿cierto? Los dos cualitativos, chi cuadrado, B de Kramer, podrían ser las soluciones. ¿Ya? Como vemos, recuerden que el test evalúa H0, que R es igual a 0. En realidad lo que quiere decir es que R no existe, ¿sí? Versus un H1 que R existe. ¿Ya? Y como vemos, el p-value es 0,03535, lo que es inferior a alfa 0,05, y por lo tanto rechazamos la hipótesis H0 de que la relación o la regresión no existe, ¿sí? Y por tanto aprobamos H1 donde la hipótesis que R es distinto de 0 sería verdadera. ¿Ya? Por lo tanto hay relación o hay correlación. Por lo tanto ahora sin ningún problema podríamos ver cómo está construido, cuánto es el valor de R cuadrado, cuánto es el valor de R cuadrado ajustado, ¿sí? Para poder hacer las interpretaciones correspondientes. ¿Ya? Antes que eso, ya sabemos que R existe. Vamos a ver el modelo, ver cómo está construido el modelo, ¿sí? Y vamos a hacer summary de mod 1. ¿Ya? Y en el summary de mod 1 nos podemos encontrar o encontramos con que tenemos un R cuadrado
tenemos un R de 0,90 y un R cuadrado de 0,8167 y un R cuadrado de ajustado de 0,75. Y aquí ya hay una indicación de algo importante que tiene que ver con que cuando se diferencia el R cuadrado del R cuadrado ajustado, es que cuando esto ocurre significa que n no es suficiente, ¿ya? O se puede entender como que n no es suficiente. Y por lo tanto, obviamente tendríamos que trabajar con R cuadrado ajustado y no con el R cuadrado, ¿ya? Es decir, de un 0,9 bajamos o de 0,81 bajamos a un 0,75, que se encuentra en el R cuadrado medio alto, ¿ya? Recuerden que también esto es ideal que esté sobre el 80%. ¿Sí? Y lo que podemos apreciar es que este desbalance que se produce tiene que ver con que los datos que existen o la cantidad de datos no permite hacer un mejor ajuste de la función, ¿ya? Y eso puede pasar por varios motivos, que es lo que vamos a ver. Luego analizamos los coeficientes y en el coeficiente vemos que el intercepto, ¿sí? La probabilidad de que exista el intercepto, ¿ya? O que el intercepto sea igual a 0, ¿cierto? Es de 88%. Como es mayor que alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula que establece que el parámetro no existe. Recuerden que siempre H0 es que sea igual a algo, y en este caso estamos diciendo que beta 0 es igual a 0. En este caso estamos diciendo beta 1 igual a 0, ¿ya? Al analizar este valor y al analizar la hipótesis H0, beta 0 igual a 0, este me está diciendo que como es mayor que alfa, se aprueba esa condición. Por lo tanto, me está diciendo que el mejor modelo, pudiese no tener una representación basado en beta 0. Y vemos que X es 0,3554, 0,03554, que es menor que alfa, y por lo tanto nos está diciendo que H0 se rechaza H0, aprobándose que beta 1 es distinto de 0. Entonces eso significa que beta 1 existe, beta 0 no existe. Y vamos a sacar una última información que tiene que ver con el ANOVA del modelo, ¿ya? Que nos va a decir que si es posible construir una función lineal, ¿cierto?, respecto de las variables que nosotros estamos analizando, y nos dice que sí, efectivamente es posible construir una función lineal, ¿ya? Aquí lo vemos, 0,03535, siendo menor que alfa, entonces se aprueba la existencia de un modelo lineal, ¿ya? Y este dato es importante, ese dato que estoy marcando, que es el 0,3667, porque es la varianza del error, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos una varianza que es con esa cantidad, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un problema que se suscita en los coeficientes, dado que nos está diciendo que el modelo no debiese tener beta 0, ¿ya? Y vamos a construir dicho modelo. Entonces, para poder construir dicho modelo, ya lo tenemos. Entonces, vamos a hacer un ajuste. Vamos a tener un modelo 2. Vamos a hacer que obtenga el modelo sin beta 1, y para eso al modelo hay que restarle 1, ¿ya? Entonces lo colocamos como mod 2 LM de la variable dependiente con respecto a x menos 1, ¿ya? Y las datas es lo mismo. Lo hacemos correr, ¿sí? Y obtenemos un mod 2. Luego hacemos el análisis de residuales, ¿ya? Hacemos el análisis de residuales, pero con respecto a mod 2. Y vemos que, aquí la media de los errores, si bien es cercano a 0, no es tan 0, no es 0, ¿ya? Que es lo que nosotros necesitamos en términos de los supuestos.
Sí, aquí ya hay un primer indicio de que algo raro ocurre, porque por un lado me está diciendo que el modelo no debiese tener cero, pero cuando calculo el modelo sin cero, me viola un supuesto. Eso no debiese ocurrir, ¿ya? Aunque si nosotros seguimos analizando, ¿ya? Y hago el análisis de normalidad del modelo, y me da que los valores son, los residuales del modelo 2 son normales, ¿ya? Y hago, vamos a hacer, el core test no lo hacemos ya porque ya sabemos que ahí existe alguna correlación entre esos dos, pero vamos a hacer el summary del mod 2 para que veamos cómo está compuesto. Y si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Me, me da el modelo, me dice que beta 1 existe, ¿sí? Que es este valor de beta 1. En el modelo anterior teníamos menos 0,1 en beta 0 y 0,7 en beta 1, ¿ya? Y ahora recuerden que se modifica todo y obtenemos un 0,6727. Nuestro R cuadrado sube de 0,81 a 0,95 y tiene un R cuadrado ajustado de 0,9467. Si ustedes se dan cuenta, se ajustó mucho más, ¿ya? Esto va a pasar, ¿sí? Y si se dan cuenta, el n es el mismo. Por lo tanto, cada vez que ajuste mejor el modelo, el n va a ser suficiente, ¿ya? Es decir, mientras menos varianza del error exista, el n tiende a ser adecuado para en esa cantidad, ¿ya? Vamos a mirar cómo está constituido el ANOVA del modelo para que nos diga cuál es el error, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, nos dice que existe modelo, pero con alguna condicionante, y la varianza del error de 0,3667, que era el anterior, perdón, bajamos a 0,2773. Baja considerablemente, este tiene menor varianza del error, por lo tanto, este pudiese ser mucho mejor que el modelo anterior, siempre y cuando no se rompiera el supuesto de que el promedio del error es igual a 0, ¿ya? Recuerden que este modelo, el segundo modelo, tiene esa limitante que no se aprueba el primer supuesto, y por lo tanto aquí se produce una dualidad, en el sentido de que estamos pensando que es una línea. Vamos a tirar. Acá lo tengo. Vamos a tirar. Espérense un poquito. Vamos a tirar el plot para que veamos cómo está. Sí. Y vamos a tirar aquí el Adeline. Modo 1. Para que veamos cómo queda la línea. ¿Ya? Run. Ahí está. ¿Sí? Entonces es el modelo 1 y vemos que ahí tenemos la línea, y resulta que si uno empieza a analizar, vemos que probablemente una curva con esa naturaleza sea mucho mejor que una línea, ¿ya? Por lo tanto, aquí es que cuando existe esta incongruencia entre lo que me dice la información, entonces yo tengo que pensar en la posibilidad de que estoy tratando de ajustar con una línea recta, ¿sí? Algo que no tiene esa tendencia recta, ¿sí? Y eso lo vemos en el próximo video. Bueno amigos, así concluimos otro video. Espero que les sirva. No duden en consultar y trataré de responder a la brevedad todas sus dudas. Gracias por ver, gracias por preguntar, y nos estamos conectando pronto en otro video.